E, bueno, nada máis, só comentaros, como dixe o título da charla, esta charla case podemos enmarcar nunha sucesión de non sei se chamalas xornadas de derrubar os cimentos ou derrubar os mitos que tiñamos preestablecidos, estamos entre a criptozooloxía e aprender que o que nos contaron antes estaba mal. Entón, Carlos leva un tempo facendo unhas investigacións históricas, biolóxicas, ou investigación histórica desde o punto de vista biolóxico, moi profundas e moi exhaustivas, nas que está contribuindo a fornecer un coñecemento que non existía, ou que, mellor dito, existía, pero estaba mal. Está rompendo paradigmas e está, en base a información, creando unha nova información e un novo paradigma, como xa falamos co bisón, como se falou tamén desde certo punto de vista co cebro, e agora creo que nos vai a desenganar co caso do cangrejo. E por a miña parte nada máis, moitas gracias, cando queiras. Muchas gracias. Prefiero hablar de pie, no sé, que me canse mucho, porque si no antes por ahí hablaban de que iba a parecerme a un genio y que se iba a contar un chiste. No, bueno. Pero bueno, un chiste seguro que caerá, porque, bueno, es un tema que a mí me ha movido a una profunda reflexión de la que todavía no he salido, porque no sé cuál es la solución al problema que manifestamos hoy y que, como decía Ricardo antes, pues es algo así como la segunda parte del tema de los bisones del que hablamos el año pasado. Aunque del tema de los bisones seguro que habrá una segunda parte de bisones, porque del año pasado a este también he descubierto cosas nuevas, pero quiero esperar a que, como en este caso, esté publicado, porque, bueno, a uno le da como cierta aura, ¿no? Decir, bueno, eso que dices, sí, pero ¿eso dónde está? ¿Cuánto impacto tenía la revista donde lo publicaste y estas cosas, ¿no? Y en este caso, pues es una revista de alto impacto, 9 y pico. Bueno, a mí el impacto ahora me da exactamente igual, en un año cuidado, desde luego ya la carrera ya la he hecho, y si lo hago es porque me gusta ver cómo son las cosas. Hace algunos años, cuando se publicó el segundo trabajo sobre el cebro, me mandó un correo un amigo de Valencia, y me decía, pero bueno, tú antes no decías que seguramente hay un trinus y ahora parece que dices que es un caballo salvaje. Y digo, bueno, a mí no me interesa tener razón, me interesa saber qué es lo que realmente está pasando o ha pasado, ¿no? Y que ha pasado como antesala de lo que va a pasar en el futuro, porque si no esto tendría simplemente, sería un goce intelectual, que lo es, pero tendría poca utilidad práctica. Y yo pienso que para quien quiera recoger esta información y reflexionar sobre ella, pues probablemente encuentre soluciones que a mí no se me ocurren en este momento. Bueno, vamos a ver dónde tengo que dar aquí para casa. Bueno, como veis, el título de la charla es el cangrejo de río autóctono para el español como el juego de la oca, ¿no? Fijaros que hasta los años 70 nadie hablaba del cangrejo de río autóctono, hablaba del cangrejo de río a secas. Y es solamente cuando se traen las especies americanas y nos traen un problema añadido que ya se había dado en Europa antes, también con la misma génesis, traer especies de América que traen la Phanomyces astaci, me parece que es el hongo que es una enfermedad crónica para las especies americanas, pero es una enfermedad mortal para la mayor parte de los cangrejos europeos, puesto que nunca han estado en contacto con esta enfermedad. En fin, no voy a entrar aquí en la teoría de la relación predador-presa, herbívoro-vegetación y hospedador-parásito, ¿no? Bueno, pues es solamente a partir de ese momento en que empieza a llamarse cangrejo de río autóctono para marcar las diferencias
con las especies americanas. Y nosotros hemos descubierto que efectivamente era tan español como el juego de la oca, que también es un juego en el que hemos jugado toda la vida, ¿verdad? Bien. Bueno, presento aquí a los principales actores de esta comedia o de este drama. Por una parte tenemos al cangrejo autóctono, cangrejo del río autóctono, que fijaros, hasta hace muy poco, hasta los años 90, los últimos años del siglo XX, se hablaba de una subespecie característica de la península ibérica. Es decir, hay diferencias morfológicas. Esta subespecie se describió en Portugal, donde veis que prácticamente ahora no hay cangrejos de río. Pero sí, en su momento alguien tuvo acceso a cangrejos de río en un río de Portugal, no recuerdo ahora, creo que era en el norte, cerca de Orense o Zamora, y describió porque tenía unas cerdas, un número de cerdas que era distinto en relación con la referencia que se tenía de la descripción original del cangrejo de río, y lo describió como una subespecie ibérica, cosa que todo el mundo aceptó. Yo estudié en el conocimiento de que la especie, la subespecie que había aquí, era de aquella, bueno, exactamente, Australopithecus palipes lusitanicus. Hoy ya veremos que hay, después, palipes se dividió en varias especies. Palipes sería la que hay en Francia, Italicus una distinta que hay en Italia y sorprendentemente en España, y luego Torrentium me parece que es en la zona de Balcanes. Bueno, este es el bueno de la película. En toda historia tiene que haber un bueno y un malo, o varios, ¿no? Pero hay el malo malísimo, que es el Procandalus clarki, el cangrejo rojo americano. El cangrejo rojo americano, también conocido como cangrejo de Luisiana, procede de esta zona de Estados Unidos y veis por dónde está distribuido en todo el mundo. Ha tenido un éxito tremendo y esto le ha granjeado, esperemos que no por envidia, sino por otras razones más objetivas, pues una pésima fama como especie invasora. Se introdujo por primera vez en Badajoz en 1973 y a partir de ahí se fue extendiendo por toda España. Y luego también está el cangrejo señal, que viene del Pacífico, como su género indica, y también se encuentra en esta zona. Si la introducción fue a principios de los años 70, en el 77 es cuando se produce el primer diagnóstico de esta enfermedad de la gelonicosis, que habían traído estos cangrejos y que, como decía antes, pues empezaron a morir en cantidades ingentes y a sufrir una regresión nuestro cangrejo de río autóctono. Esta es la distribución que tiene el género Australopithecus en toda Europa en relación con las distintas especies en las que luego se fue dividiendo. Bueno, como ya dijo Ricardo antes, a mí me gusta bucear en la historia. Debe ser que estoy en un fondón para irme de campo y hacer proezas escalando montañas, y entonces hago una cosa que no suele hacer la gente, y es buscar toda la información que pueda, porque hace años escuché una frase, que no sé si le dije aquí cuando hablé de los bisones, que al parecer se le atribuye a un botánico que trabajó en Asturias, el padre Lanz, un jesuita, que decía que ¿por qué beber en los charcos si podemos beber en las fuentes? Esto es fundamental.
porque he visto a lo largo de las últimas décadas, vamos a decir, no voy a contar cuántas, que hay muchas cosas. Voy a resumirlo diciendo que hay que tener muchísimo cuidado con la literatura secundaria. Es decir, la literatura del dicen que dijo. Porque, bueno, hay una historia, no sé si lo visteis alguno, una película que se titula Historias de la Radio, esa de Heredia, en que hay un señor que quiere avisar a uno que está en la esquina de un banco de una iglesia y le dice al primero, dice, por favor, ¿puede avisar al que está en el otro extremo? Entonces se van pasando la información y cuando llega al que querían avisar de que saliera, le dicen que su cuñado ha muerto. Esto, bueno, pues efectivamente tiene su gracia en la película, pero tiene bastante menos gracia cuando sucede en el ámbito científico, porque presumimos los científicos de objetivos, o por lo menos de buscar la objetividad. Esto es una de las cosas de las que yo ahora tengo ciertas dudas. Bueno, pues la cosa empezó con este trabajo. Es un trabajo publicado en el 97. Fijaros que era cuando se hacía electroforesis de proteínas. Yo no sé si los más jóvenes siquiera sabrán lo que es eso. Era un proceso bastante complicado. Ahora ya se puede acceder directamente al genoma y es más, bueno, no digo el problema de muestrear cangrejos, pero yo recuerdo que en una tesis que dirigí sobre rebecos, muestrear tejido vivo de rebeco para hacer electroforesis de proteínas era épico. Había que ir con un cazador y en el momento en que el cazador mataba a un rebeco, había que ir rápidamente a obtener un trozo de hígado, de riñón, de músculo, meterlo en una bombona de nitrógeno líquido, que era un tema francamente peligroso, porque el nitrógeno líquido está en temperatura de menos 78 grados, una cosa así, y si se derramaba el nitrógeno líquido, y le caía uno en la pierna, podía despedirse de la pierna, podía quedar como patapalo. Menos 173. Bueno, pues eso. Unos 200 menos todavía, ¿no? Era una cosa compleja, sobre todo el muestreo. Luego, en fin, los genetistas y tal, que les gusta mucho la cocina y esto, pues hacían sus cosas y ya no. Bueno, pues en este trabajo, pues comparan unos italianos, básicamente, una serie de muestras de su entorno, Italia, Francia, España, Croacia y Eslovenia, y llegan a una conclusión, y es que estas dos muestras, la 4 y la 5, que eran de la Vega de Granada y de los puertos de Beceite, eran muy próximas a las de la cuenca del Po. Y decía, bueno, fijaros dónde está el resto de Italicus, Torrentium y las muestras francesas. Y dice que esto sugería, entre muchas cosas que concluye el trabajo, que el flujo genético había tenido lugar muy recientemente. Esta era una de las conclusiones del trabajo de Santucci. Bueno, la cosa tardó todavía algo en publicarse un nuevo trabajo, que es de 2011, no, 2001, perdón, 2001. Y es un trabajo hecho por franceses fundamentalmente y un español que muestreó buena parte de la península ibérica o de España. Y he sacado aquí varias cosas, ¿no? Dice, se han encontrado 11 haplotipos
de 154 animales que se han muestreado en las poblaciones españolas. Dice, en el norte de Italia hay diversos haplotipos en los ejemplares de la muestra, pero en toda España hay un único haplotipo. Y que esto sugiere que la población española pudo haber sido originada por introducción humana. Entonces hubo un cuello de botella importante, que esa es una de las explicaciones, la mejor, claro, hay que tener en cuenta, y fijaros después que es importante la nacionalidad de los autores que firman los trabajos, por cosas que después se verán más claras. Y luego dice que, bueno, que además en España hay una falta de información histórica. Dice que la primera cita de Cangrejo, o de distribución de Cangrejo, es la que se encuentra en el diccionario histórico de Madoz, de mediados del siglo XIX. Bueno, 2001, pasamos ahora a 2005, continúan los trabajos. Estos son unos, me parece que son croatas, de eslovenos, y todo el mundo encuentra lo mismo. Y es que estos son los haplotipos correspondientes a Italia, y dentro de estos están los de la península ibérica. Un solo haplotipo de los varios que se encuentran en Italia, y solamente ese. Total, que lo más obvio, dicen de nuevo, es la translocación artificial a la península ibérica desde el noroeste de Italia. Es decir, tomando objetivamente los datos, parece que blanco y en botella debe de ser leche, pero algunos dicen que, bueno, que puede ser calcio de aquel que tomábamos cuando éramos chavales, para tener los huesos duros. Fijaros el reparto de las poblaciones que se utilizan en el estudio, pues muchos de Italia, estos de Eslovenia y de Croacia, me parece que no hay ninguno. Sí, puede que esto sea, no lo sé. En Francia, en Inglaterra y en la península ibérica, ahí incluido Portugal. Es decir, se van acumulando evidencias que llevan a pensar que la población española procede del noreste de Italia. Y aquí es donde un día me encuentro con un compañero mío que trabaja con artrópodos, y me dice, oye, ¿viste esa? No tengo ni idea. Me cuenta las historias y me pongo a mirar los trabajos, y me parece que efectivamente es así, pero el primero que lo dice no fue Madoz, que tenía unos datos más antiguos. Bueno, pues no sé. Y me dice una cosa, que fue buscar todos los cangrejos del Madoz. Y no contento con eso, también me busqué los del Miñano, que es un diccionario un poco anterior, de 1820 y algo, finales de los 20, del 27 al 30, me parece que se publicó. Bueno, España contraataca, ya sabéis que nunca se da por perdido un partido, y en 1911 se publica, por ejemplo, este trabajo, ¿no?, de Matallanas, que encuentran una cosa, amplían el número de bases de los, en fin, haplotipos. Yo no soy genetista y a lo mejor meto la pata cuando digo las cosas.
miran una serie más larga y ven que en España no hay un haplotipo, sino que hay varios. Hay 8 haplotipos distintos. Dicen, esto demuestra que no es cierto la teoría de que en España no hay diversidad genética y que hay haplotipos que no aparecen en Italia. Conclusión, es autóctono. Pero claro, yo creo que hay un poco de trampa en este razonamiento. Y la trampa es la siguiente. Comparan 110 individuos de 11 poblaciones españolas frente a 10 individuos de una sola población italiana. Entonces, claro, en fin, si yo hago una representación o tomo una muestra de gallegos y los hago aquí, pues ahora a lo mejor me sale una diversidad en talla o en, yo qué sé, o en pelos en la cabeza, lo que sea, cualquier parámetro que queramos medir, uno determinado. Pero si además de los gallegos meto también andaluces, meto mallorquines y meto tal, pues seguramente me saldrá una diversidad bastante mayor. Claro, esto es una de las cosas que cualquier manual de interpretación de esta metodología dice que no se debe hacer. Sin embargo, Coló y los referís, aunque son muy duros, como sabéis, los que intentáis publicar por ahí fuera, pues nadie pilló esto. Y no solamente esto. Bueno, dicen que la variabilidad genética encontrada en estas poblaciones es similar o incluso mayor. Recordad que había diversidad genética en las especies de las poblaciones europeas que habían sido reportadas en estudios previos. Claro, pues los estudios previos se hicieron sobre la secuencia corta y no sobre la secuencia larga que ellos analizan en España. La única no española es esta. 10 ejemplares de la misma población. Pero parecen cosas que tampoco nadie se fijó en ellas y yo sí. Y es, fijaros, no, bueno, sí, ellos mismos lo comentan. Dice, es interesante notar que el haplotipo 4, es decir, el rojo este, no, el verde, se encuentra solo en poblaciones de Navarra y del País Vasco, pero geográficamente muy próximas, pero pertenecientes a distintas cuencas. Y eso no solo pasa ahí, pasa en Valencia y en Asturias, y pasa a ambos lados del Maestrazgo. Claro, lo que yo pensé es que esto supone que la capacidad de dispersión no dependía tanto del hábitat de las especies, que lo que harían sería dispersar el mismo haplotipo a lo largo de la cuenca, sino que la capacidad de dispersión venía condicionada por los seres humanos que estaban a un lado o a otro de una cordillera. Es más, estas dos muestras pertenecen al río Ebro y llama la atención que la del Alto Ebro, que es en la zona de Cantabria, donde está, ¿cómo se llama?, el embalse del Ebro, por ahí, sea equiparable a la de Asturias, al otro lado de los picos de Europa, y en cambio diferente a la que se encontraba en Navarra, aguas abajo. No he visto que nadie llamara la atención sobre este punto, pero a mí, desde luego, me chocó. Esto es mi estudio del Madoz y del Miñano. Es algo que lleva muchísimo. El Madoz tiene 16 tomos y el Miñano tiene menos, debe tener 10 o 12. Y en el Miñano, que es
entre 1826 y 1828, encontré solamente 30 registros de cangrejos de río, mientras que en Madoz, que es un par de décadas después, hay casi 500. Es decir, esto habla de una enorme expansión, a no ser que los españoles de la primera mitad del siglo XIX fueran más torpes reconociendo la existencia de cangrejos que los de la segunda mitad del siglo XIX. O bien, la hipótesis más, ¿cómo se dice?, más parsimoniosa, por utilizar una palabra inglesa, es que hubo una rapidísima expansión en esta época. Bueno, pero pasó otra cosa, y es que un buen día encontré un artículo en el Corpus que estaba firmado por este hombre, Miguel Clavero, que trabaja en Doñana. Publicó en Corpus un artículo que decía: ¿y si el cangrejo de río no fuera tan autóctono? Era, digamos, una cosa muy prudente, porque las cosas que decía eran las siguientes, que voy a resumir aquí. En primer lugar, hay una información negativa. Ulisse Aldrovandi, que es un italiano que escribió una de las enciclopedias de historia natural más importantes del Renacimiento, junto con la de Konrad Gessner, anterior, desde finales del siglo XVI, principios del XVII. Cuando era joven, vino a España, fijaros que vino hasta La Coruña, parece, y hizo este recorrido. Entró por la frontera de Borbón, ¿ves?, y salió por la de Irún, recorrió estas zonas, esto es las citas actuales, las localidades o las cuadrículas con presencia de cangrejo histórica y con puntos amarillos, pues donde se encuentra actualmente. Fijaros en la recesión que tiene. Y dice eso en latín. Para los que no sepan latín, pues viene a querer decir aproximadamente, dice, sin embargo en España, dice, bueno, los cangrejos de río se encuentran en toda Europa. Y sin embargo en España, a pesar de que no faltan ríos, no se le encuentran. Él recorrió una zona donde, si estaba el cangrejo, tenía que haberlo visto. Y no era un aprendiz, precisamente. Y luego aportaba otras citas del siglo XVIII, estas ya en positivo. Una es la de William Bowles, que dice al sur del Ebro, es decir, en la zona que decíamos antes, donde está ahora el embalse. A pocos pasos de allí, de Fontibre, provincia de Santander, el Ebro mueve ya con sus aguas un molino, es decir, ya es bastante grande, y abundan excelentes truchas y en multitud increíble de cangrejos. Es decir, el límite ya no estaba ni en Madoz ni en Miñano, sino por lo menos había que retrotraerlo a 1775. Y luego, Jordán de Assot, un aragonés que escribió también una obra muy conocida, pues decía que, bueno, que habitaba en los ríos cerca de Borja y Calatayud y que además fastidiaba a las truchas. En fin, esto ya lo retomaremos un poquito después para ver con más detalle algunas cuestiones. Pero acordaros de esto de Truchis infestus. Yo pensé que estaba lleno de truchas, infestado de truchas, pero fui al departamento de filología clásica y me dijeron, no. Lo que quiere decir es que, por decirlo en inglés, injures the trout, ¿no? O sea, fastidia, molesta, ataca a las truchas.
y publicó estos mapas y me hundieron en la miseria. Después de todo el tiempo que había pasado yo con Miñano y con Madoz, resulta que este tipo había publicado estos mapas. Estas son las citas anteriores a 1800, básicamente estas del siglo XVIII. Estas son las de Miñano y estas son las de Madoz. Esto es en el periodo de más apogeo, en los años 60, poco antes de la introducción de los cangrejos americanos, y esto sería la distribución en el año 2000. Bueno, no me suicidé de aquella, porque bueno, estaba mal visto y además en casa no tenía. Bueno, pero además ponía un par de detalles. Esta cita de Carlos Missac, en el boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, publicado en 1893, donde dice nada más y nada menos, dice: no podía sacarse ninguna consecuencia para la geografía zoológica de la existencia de dicho cangrejo en Loja. Dice, porque es una importación que hizo en su finca el espadón de Loja, que era quien mandaba en España en aquel momento. Es decir, dice, claro, él comentaba una discusión que había, en la que había intervenido nada más y nada menos que Huxley, el amigo de Darwin, sobre si había o no había los cangrejos aquí. O sea, que ya en aquel momento ya alguien se había preocupado por el tema, y él dice que, en fin, porque dice que los hay en Barcelona y los hay en Loja, y tal, dice este, ojo, los hay en Loja porque los soltó Narváez. Y luego en otra obra posterior, en mediados del siglo XX, dice este hombre, Richard, dice, Ciudad Real se consideraba como una provincia típica, ¿no?, de cangrejo. Dice, por allá por 1888, don Manuel Villalta echó a Vega Guadiana unos 35 kilos de cangrejos, y ya debe haber cangrejos en 35 kilos de cangrejos vivos. Y claro, lo que sucedió a cabo de un tiempo es que este buen hombre, Manuel Escudero, que era pescador, entre otras cosas, de anguila, porque las anguilas entonces llegaban al río Guadiana en Ciudad Real, pues sacó un cangrejo enganchado en su red, con gran sorpresa de su parte, porque no sabía que existieran esos bichos, pensó que era un marciano, una cosa, un mutante de estos, de alguna guerra que todavía no había llegado. Es decir, bueno, hay muchas más informaciones. Por ejemplo, Galeno de la Mazraels tiene un libro sobre ¿cómo se llama esto? De las granjas de los peces, la piscicultura, un manual de piscicultura, donde recomienda la difusión de los cangrejos de río, porque es muy fácil de hacer. No, las truchas las sacamos del agua y se nos mueren enseguida, pero los cangrejos no. Bueno, pues entonces, esto en realidad era la conclusión que él había sacado de un trabajo que había publicado, ya había sido aprobado un poco antes, y lo publicó en Corpus cuando salió la versión electrónica, antes de salir la versión definitiva, y estudiaba los cambios, fijaros, Historical Methodology and Invasion Biology, entonces la distribución a largo plazo de especies introducidas dulceacuícolas, y estudia estos tres casos: la tenca, la carpa y el cangrejo de río. Ahí sale el mapa que después publicó en Corpus. Pero, además, bueno, casi...
cuando salió el primer artículo de Quercus, hizo una visita a nuestro departamento otra persona de Doñana. Y estuvimos charlando. Fue precisamente la que me comentó el problema que había con la diversidad genética de los bisones franceses. Y dijo, bueno, pues yo estuve mirando lo de Malhoz y tal, y me dio una puñalada a Miguel porque lo publicó él lo que yo había preparado. Y dice, bueno, ponte en contacto con él, porque seguro que le interesará. Bueno, el caso es que por el medio, un poco después, pasó esto. Se publicó en Quercus, en agosto de 2014, un artículo que se titula El cangrejo de río. La ciencia sí es el aval de su carácter nativo. Y dice, bueno, pues, varias cosas, entre ellas una que me llamó mucho la atención. Y es esto, que doña Mariana de Austria, madre de Carlos II, el hechizado, pues le gustaban los cangrejos o gámbaros. Se los traían de Valladolid para los viernes y vigilias. Ojo, esto es un dato importante, va a tener mucho peso en la interpretación de algunas de las cosas que diremos posteriormente. Hoy es viernes de vigilia, pues supongo que todos os habréis abstenido de comer carne. Bueno, no miraré lo que dicen las cabezas, pero entonces se lo tomaba muy en serio estas cosas. ¿Qué hacían la mayor parte de los cristianos, y particularmente en los monjes de los monasterios en Europa? Los viernes comían o carpas o cangrejos. Bien, entonces dice, los traen de Valladolid, los conservan en Valdemorillo y se los come la madre del rey. Pero aparece una cosa, cangrejos o gámbaros, y hablan de 1666. Bien, entonces dije, bueno, a lo mejor, si en 1966 yo había estado buscando cangrejos de río, cangrejos fluviales, Astacus, y no encontraba nada más antiguo que del siglo XVIII. Digo, va, a lo mejor lo que tengo que buscar es gámbaro. Igual ahí está la clave del tema. Y me la dieron precisamente los firmantes de este trabajo, que iban en contra de la tesis que defendía Miguel Clavero. Pero no solo decía esto, sino que, claro, una de las cosas que decía Miguel Clavero era que en las relaciones topográficas de Felipe II no aparecían los cangrejos. Las relaciones, ahora esto está, veráis, vaya tampoco, no sé dónde, yo creo que es que no tiene buena resolución. Bueno, luego aparecen las provincias. Las relaciones topográficas de Felipe II, que están hechas hacia 1570 y tantos, en 1578, no aparece en ningún caso, nadie cita los cangrejos. Sí se citan muchas especies de peces que vivían en la zona, entre otras cosas, en aquella época se pasaba bastante hambre y nadie podía permitirse el lujo de desconocer una fuente importante de alimento. Bueno, más preguntas. ¿Cómo es que si se postulan repetidas introducciones, la tesis que defendía Miguel, no aparece rastro alguno en nuestra península del genómeno de Astropotamobius palipes con abundantes poblaciones francesas bastante más próximas que las italianas? Claro, el que escribió esto no sabía que en aquella época los franceses y los españoles estaban a la greña, entre Francisco I y Carlos I y luego Felipe II, hubo la de San Quintín, literalmente. Entonces, claro,
como para andar diciendo, oye, te regalo unos cangrejos. Ah, bueno, pues bien, así luego seguimos pegando como gira, ¿no? Bueno, yo tomé nota de los cambios. Bueno, si hay una cuestión que es fundamental, porque se ha utilizado mucho, muchísimo, se ha abusado de ella. Porque, claro, tú si encuentras un primer dato, alguien te puede decir, no lo tienes más antiguo porque no buscaste bastante. ¿Se puede demostrar que algo no existe? Los filósofos dicen que no. Es más, los biólogos, recientemente, en vez de decir presencia-ausencia, preferimos decir presencia-no-detección. Y metodológicamente consideramos ausencia cuando hemos hecho un esfuerzo suficiente de muestreo para considerar que aquí no lo hay, pero no podemos decir que no lo haya, sino que metodológicamente lo damos como que lo hay. Hombre, cualquiera puede decir que no hay elefantes en Galicia, silvestres, quiero decir, ¿eh? Pero bueno, cangrejos, bueno, pues yo me puse a ver cosas por ahí, y en las relaciones topográficas, como veis, entre 1574 y 1582, se refieren a Castilla la Nueva, al Reino de Murcia, del Reino de Murcia y algunas provincias de las proximidades, pues hay montones de descripciones de fauna fluvial, de esas zonas. Ellos decían, claro, es que fuera de ahí, como no hay información, pues a saber, ¿eh? Bueno, el que no haya detección tampoco quiere decir necesariamente que no existiera, pero resulta que un servidor encuentra prácticamente en los mismos puntos que habían sido, vamos a decir así, muestreados en la provincia de Guadalajara en el siglo XVI, había dos citas del siglo XVIII. Una es en el río Gallo, las relaciones topográficas de Tomás López, a lo mejor no le suena. Por ejemplo, en las relaciones topográficas de Tomás López habla de ciervos en Ferrol. Y otro autor que seguro que os conozco, que lo conocéis, porque es un vecino de Pilar, en el río Cifuentes, Josep Cornide, que no sé si lo sabéis, pero era espía de Carlos III. Fue a espiar a los portugueses, Luego tuvimos una guerra y alguna cosa, ¿no? Para ver las fortalezas de Valencia, Dominio y todas estas cosas, levantar planos, ilustrar. Entonces dice el informe de Tomás López, en el río Gallo hay truchas, vagos, luinas, cangrejos y topos, sus madres primeras citas de desmán. Y José Cornide dice que en el río Cifuentes hay información de Cifuentes en las relaciones topográficas. Hay cangrejos y truchas asalmonadas. Volvemos a hacer la misma pregunta. ¿Eran más torpes o pasaban menos hambre en el siglo XVI que en el siglo XVIII? Lo mismo, ¿verdad? Bueno, el caso es que efectivamente el 24 de marzo es cuando pasa por nuestro departamento Jacinto Román, que le había mandado unas cocinas faveoles y tal, lo agradeció y tal, y hablamos de este tema, y dice, bueno, tú mándale un correo a Miguelito. Se lo mandé y declinó la invitación. Dice, no, yo solo publico las cosas que yo mismo trabajo, muchas gracias por la información, pero no, yo decía, hombre, podemos hacer una cosa retrotrayendo un poco más el primer dato de los cangrejos. Pero, en octubre, un amigo, un arqueólogo de la Autónoma de Madrid, le dice, oye, tú que te gustan estas cosas, ¿sabes que hay un tipo de doñana que
hice una pregunta al foro Zoarte, de arqueólogos, preguntando por los cangrejos. Yo le había preguntado si tenían datos. Cuando yo empecé por mi cuenta a hacer mi investigación, le pregunté, oye, ¿qué datos hay en yacimientos prehistóricos o históricos de eso? Dice, espera, te voy a preguntar a tal. Nadie conocía nada. Y entonces, como le había hecho esta pregunta previamente, me dice cuando llega el correo de Miguel Clavero, oye, que hay otro que también lo está haciendo. Bueno, entonces volví a escribir a Miguel y le dice, oye, me he enterado de que estabas buscando información, y yo tengo alguna información relevante, acuérdate de hace unos meses y tal, y lo que pensaba hacer, y dijo, bueno, vale, pues entonces trabajamos juntos, era hacer una contrarréplica al artículo de Quercus que se había publicado. El 7 de octubre, el 9 de octubre, buscando gándaros, eureka, encuentro que Lorenzo van der Hamer, o Hamer, o como se diga, porque era holandés, obviamente, un jesuita, publicó un libro. Claro, es que ahora encontrar libros antiguos es facilísimo, y utilísimo, que dice que los cangrejos fueron llevados desde Milán al Escorial. Dice, ¿cómo qué? Entonces le mando el enlace, lo va a mirar, y claro, ya teníamos una horquilla de entre qué momento supuestamente no lo sabía, y a partir de qué momento ya sabemos que por lo menos en el Escorial sí lo sabía. Era entre 1580, que era la fecha en que por lo menos no lo sabía en la provincia de Guadalajara, y el libro de Van der Hamer. Bueno, en realidad era una segunda edición y Miguel encontró la primera, que era un poquito antes. Y ese mismo día se produce otro descubrimiento. Me encuentro que esta Nieves Baranda, que es también una profesora, me parece que es de la UNED, de Historia, pues publica, o había publicado en 2009, estas cartas de un gentilhombre de placer. Gentilhombre de placer no va por donde pensáis la mayoría, no, era un bufón. Un bufón, llamado Gonzalo de Diaño, Gonzalico. Y dice esta señora, Gonzalo de Diaño sirvió a estos propósitos para el rey Felipe II. Trajo o llevó entre Italia y España gallinas de pelo enrizado, gámbaros o gambas, perros de Irlanda, caballos, ballestas, un leopardo, simientes y grupos de algunas plantas, aceite de encinar para las muelas, otro para el estómago, fruteros, reliquias, cuadros y otras piezas de arte, piedras preciosas, imágenes de las guías florentinas con sus jardines y muchos más objetos, documentos y cartas. Claro, este era el momento en el que Felipe II estaba haciéndose el chalet, que es el Escorial, y tenía que, en fin, llenarlo, como sabéis, de reliquias y de cuadros y tal. Y Gonzalo de Diaño era su hombre en Milán para traer este tipo de cosas. Y claro, nos preguntamos, bueno, yo encontré las dos primeras cosas, pero la pregunta clave se la hizo Miguel. Bueno, ¿y para qué Felipe II podía querer traer cangrejos de Río de Milán si los tenía en Valladolid? Un siglo después. Si los hubiera en Valladolid, en aquel momento, como los hubo posteriormente, ¿para qué armar tanto lío? Y entonces, pues claro, a la vista de esto, cambiamos de estrategia. Primero vamos a publicar esto en una revista científica y luego lo publicaremos en Quercus, porque nos parecía que la cosa era relevante. Pero aún no habíamos llegado al punto final.
sumó él un genetista, porque claro, nosotros de todos los trabajos que habían publicado, que habían levantado la liebre en su momento, y los que decían lo contrario, eran trabajos de genética, y vamos a buscar un genetista que sea lo bastante chiflado como para, ojo, chiflado no paranoico, como para darnos una argumentación genética de que lo que decimos nosotros es mucho más coherente que lo que concluye algunos de los trabajos previos, o que está en línea con lo que concluían los primeros trabajos. Porque por el medio se publicaron más trabajos, claro. Y no solo eso, sino que además sumamos a esta historiadora, me parece que es alemana y trabaja en Roma, y había trabajado precisamente en el tema de las relaciones diplomáticas entre Francesco I, me parece que era, y Felipe II. Francesco I no François de Premier, el del otro lado. Precisamente el que le invadió y lo echó de su ducado. Entonces, claro, este hombre era aliado del rey de España contra el rey de Francia. Yo previamente había escrito a Nieves Baranda y me dijo: ay, ahora estoy de exámenes hasta arriba, no puedo contestarte, no sé qué más. Ya te contestaré dentro de unas semanas. Vale. Por el medio encontré también el trabajo de Susan con otro autor español que estaba en Estados Unidos. Le escribí y no me contestó, pero bueno, le contestó a Miguel, Susan, y aportó la carta definitiva. Bueno, esto está sacado del artículo de Cuerpus, donde se publicó, y son los personajes, empezando por el Cangrejo de Río, Felipe II, que todos más o menos conocéis, Ulisse Aldrovandi, que estuvo a sueldo precisamente de Francesco I, que era de Medici, el gran duque de Toscana, y que fue el que le regaló, gracias a que después de la de San Quintín, lo volvió a poner el rey español en su trono del ducado de Toscana. Luego se murió y al final el que lo hizo fue Ferdinando, me parece que era hermano. Sí, porque claro, a los 8 años no se puede tener un hijo. Y Gonzalo de Viano, que no sabemos cómo era porque no hay ningún retrato suyo, pero podemos imaginarlo a través de este otro personaje muy bien vestido, como seguramente lo estaba, y era un personaje importante en la corte de Madrid. Y ahora llega, ¿por qué digo lo del juego de la oca? Porque una de las cartas que manda Gonzalo de Liaño dice, está hablando de un juego escribe, endimoniado, que se llama el juego de la oca, que se juega con 2 dados. Dan en una puente y meten un real. El que está en la hostería juega 2 veces, no sé si os suena. Y hay 2 pozos y muerte, que se vuelve a jugar de nuevo. Es decir, tienes que volver a... Dice, este juego se juega en la Toscana, que plegue Dios que quien lo hizo lo vea yo quemando, porque me han ganado el príncipe, la infanta y Luis Tristán 40 escudos. Había pagado jugando al juego de la oca. Gonzalo de Liaño no solo mandó, como veremos, los cangrejos, sino que también mandó, no sabemos si en el mismo viaje, el juego de la oca. Por eso digo que está en español como el juego de la oca. Aquí veis un juego de la oca toscano de la época. No consta que Gonzalo de Liaño hubiera perdido sus 40 escudos con él, pero más o menos
venía a ser así. Ahí está, con su pozo, su muerte, etc. Volver a tirar de ocra en ocra. Bueno, claro, la gente que no estaba de acuerdo con esto decía que, mirad posteriormente, que había citas anteriores a la fecha que ahora vamos a decir, como eran estas citas de cangrejos de río del siglo XV. Pero claro, ¿qué son estas obras? Son traducciones de libros extranjeros. Gilberto y de Chauliac y Bernard de Gaulle son franceses, y luego, bueno, pues Isaac Israeli, pues no sé exactamente dónde nació, pero hay que tener en cuenta que los médicos judíos en su momento viajaban bastante, y claro, efectivamente hablan de los cangrejos que se hacen en el río, de los cangrejos fluviales, los cangrejos de río, cangrejos o camarones de río. Hay una cosa que ya venía desde la época de los romanos, y no sé si era Galeno, me parece, el que recomendaba para la vista hacer unas cocciones con la cáscara de los cangrejos y particularmente con los ojos. Y por eso eran muy buscadas por los médicos españoles, que tenían que importarlos. Pero hay un médico muy importante, Francisco Hernández. Este fue médico nada más y nada menos que de Felipe II, y en 1570 lo mandó a México, a la Nueva España, y estuvo allí varios años, no recuerdo ahora cuántos años, me parece que fueron como 6, y recopiló la mejor información que existía sobre la fauna americana en Europa durante hasta el siglo XIX. O sea, era un tipo, yo tengo las obras completas de lo que se publicó, porque luego, bueno, pues tardó en publicarse, porque aquí en España somos, como se dice, las cuyas muy grandones, a la hora de organizar expediciones, pero luego resulta que no hay dinero para publicar los resultados, y eso fue lo que pasó. La primera vez que se publicó el resultado de la Historia Natural de la Nueva España, se publicó un resumen muy resumido, y al parecer mal resumido, en Italia. Bueno, pues Francisco Hernández había empezado a escribir su Historia Natural de Cayo Plinio II, que se publicó en el siglo XX, y decía una cosa muy curiosa. Esto es lo que decía Plinio, traducido al castellano. Los osos se sustentan de legumbres, de hoja, de uvas, de manzanas, también de abejas. Hasta aquí, en fin, todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Dice, cangrejos y hormigas. Pero en el comentario él añade, dice, siendo estos animales de agua, los cangrejos, cosa parece de no creer que se mantengan de ellos los osos, que son moradores de la tierra. Claro, Francisco Hernández, ¿en qué cangrejos estaba pensando? Pues en los cangrejos de mar, obviamente. Claro, en el mar no bajan los osos, ojo. A lo mejor en el siglo I después de Cristo, en algunas zonas de Italia o de Grecia, sí lo podían hacer, pero el 17 no. Bueno, este es el trabajo de Van der Hamen, este es el retrato de Van der Hamen, donde dice, no es el que encontré yo, este es el que encontró Miguel, que si os fijáis es un poco anterior, 1625, en vida de, creo que de 10 años después. Bien, dice don Felipe, que se llama Felipe el Prudente, segundo de este nombre de las Españas. Felipe II, que tenemos considerado como un rey oscurantista y tirando a beato y enemigo de las ciencias, tenemos una imagen bastante falsa de él.
no solo era amante de las ciencias, sino que era amante especialmente de las ciencias naturales, sino de qué le iba a dar una barbaridad de dinero a Francisco Hernández para que se fuera a México. Obviamente, los reyes en aquel momento, los de todos los países de Europa, lo que hacían era hacer catálogos de las cosas que había fuera para intentar traerlas a su país y cultivarlas o criarlas. Desde el cedro del Líbano hasta bueno, los cangrejos. Bien, decía, hizo traer, fijaros, dice, también peces para los estanques de Flandes, carpas, tencas, burguetes, no he logrado saber lo que son los burguetes, y gámbaros de Milán. Esta fue la frase que a mí me abrió los ojos. En realidad, el texto original no era de Lorenzo van der Hamen, sino de Luis Cabrera de Córdoba, y lo escribió en 1619. Pero este no se publicó hasta el siglo XIX porque por el medio surgió el asunto de Antonio López, el secretario de Felipe II, que, bueno, casi acaba en guerra civil. Entonces, lo que hace Lorenzo van der Hamen es retomar el texto posteriormente y publicarlo. Pero el texto original se publicó en el siglo XIX. Es decir, que la horquilla estaba entre 1580 ya y 1619. Y muy probable que poco antes de 1619 habría sido traído el famoso cangrejo. Wow. Entonces, yo como estoy muy ocioso, me dije, bueno, pues voy a mirar los diccionarios. ¿Cuándo aparece la palabra cangrejo y cuándo aparece la palabra gámbaro? El primer diccionario que consta del archivo de diccionarios de la Real Academia Española es el de Nebrija, y fijaros, ya entonces habla de cangrejos, cánquer, es decir, cangrejos de mar. Pero no aparece hasta este de Percival, que es un inglés que hace un diccionario para traducir del inglés al latín, al español y al francés. Es la primera vez que aparece con los cangrejos el crèche, que en realidad es el de Crevis, ¿no? Como se dice en francés. Y no aparece ninguna entrada dedicada al gámbaro. ¿Por qué no aparece hasta 1591 o hasta 1604? Pues probablemente porque no lo había. Bueno, fuimos a ver cartas que se habían publicado sobre este tema con la ayuda de Susan Kubeski. Y bueno, pues resulta que en 1583 Gonzalo de Liaño escribe a Francesco I de Medici, desde Madrid, y dice: y de los negocios de los gámbaros me dijo su majestad cómo se había de escribir a vuestra alteza sobre traer los gámbaros a esta corte. Es decir, que el rey le dice a Gonzalo de Liaño: oye, recuérdale ahí a ese tipo que me debe el ducado, que le he pedido los cangrejos. Y Luigi Novara era el, ¿cómo se llama?, el embajador de la corte de Milán en Madrid. Y dice González, o sea, refiriéndose a Gonzalo de Liaño, bueno, está en italiano, que io escribesse a vos altezza el desiderio que, bueno, en fin, que enseguida, que estamos en ello, que estamos en ello y que debe de conseguir los famosos cangrejos. Pero hay otra carta que a mí me gusta más, que es la que le escribe Felipe II a su hija Catalina Micaela.
que tenía Micaela, que es la segunda hija. La primera la mandó a Flandes, Isabel Carrugera, que es un orar igual de historia. Y Catarina Micaela lo casa con Carlos Manuel, duque de Saboya. Los saboyanos les gusta mucho el Manuel, Manuel de Saboya, el primer rey de Italia unificada y demás. La casa con este hombre que era, digamos, no sé cómo se dice, dependía del gran duque de Toscana. Entonces, para fortalecer esas cosas que hacían los reyes de la dinastía de los Austrias, que decían que conseguía más el tálamo que las armas. En fin, todo aquel problema al final de las endogamias propias de... Bueno, entonces, dice una frase muy bonita. Está hablando de más cosas y dice: y bien tomara yo los gámbaros, que alaban mucho los que los comen. Es decir, que él todavía no había probado los gámbaros y insistía hasta en sus cartas más íntimas a su hija, le recuerda que quiero los gámbaros. Y esta es la carta que nos mandó Susan Kuberski. Y dice, de otras muchas cosas, está sacada del Archivo General de Simancas, fechada el 22 de febrero de 1588. En junio, me parece que parte de La Coruña, la Armada, para intentar conquistar Inglaterra. Lo digo simplemente para encuadrar el ambiente de la época, o sea, porque no bastaba llevarse mal con Francia, sino que también había que echar a aquellos reyes herejes del trono inglés. Bueno, pues dice: de las muchas cosas que he entendido en el servicio de vuestra majestad, procurando que parta de aquí un hombre criado del Gran Duque en una nave que parte de Livorno para Alicante, el cual lleva algunos vasos de gámbaros vivos, el cual ha hecho experiencia de tenerlos 3 meses vivos y que le basta el ánimo de que llegarán vivos a Madrid. Es decir, hacen la experiencia de mantenerlos en las condiciones del viaje para garantizar que puedan llegar vivos. Madrid o Aranjuez, aunque en mi parecer estarán mejor en Aranjuez. Efectivamente, los llevaron, como ya hemos visto, al Escorial. Pero el Escorial tiene un problema, que es el mismo problema que tiene Galicia con los cangrejos de río, estos garbanzos. Y es que las aguas son muy grandes. Es una zona granítica y, claro, no es un buen sitio para criar cangrejos. Por eso, la reina María Luisa de Saboya los traía de Valladolid. Digamos, los mantenían vivos unos días o unas semanas para que la reina los pudiera comer en la época de invierno. Ya. Este es el viaje. Aquí están los estados aliados de Italia y, digamos, lo que en aquel momento estaba bajo el gobierno de Felipe II. Bueno, no contentos con esto, también fuimos a decir: bueno, vamos a ver qué dicen los libros de cocina o los recetarios, o lo que comían. Por ejemplo, encontré algunos libros del monasterio de Samos, donde hay los listados de la despensa, y también de otras partes de España. No aparece nunca un cangrejo en los medievales. En cambio, en Europa, por la razón que decíamos antes, sí, porque los viernes de Cuaresma era una comida alternativa a la carne. Gonzalo de Berceo nada dice en el siglo XII, el arcipreste de Ita nada dice en el XIV, pero perdón,
dice de los camarones de Henares. Y algunos han confundido los camarones fluviales con los cangrejos de río. Pero es otra especie que también está amenazada de extinción y son muy parecidos pues, a los camarones de mar. Eso sí se podían comer, se comían. La historia de Enrique de Villena, pues Enrique de Villena recomendaba comer carne de cerdo, que quita la pereza, pero no dice nada de los cangrejos de río. Y Ruperto de Nola, pues tampoco. Pero, ¿dónde aparece por primera vez en un libro de cocina la palabra gámbaro o cangrejo, referido al cangrejo? Pues en el arte de cocina, pastelería y bizcochería y confitería de Motiño, que era el cocinero de Felipe III. Cómo se aderezan los mariscos, ¿no? Y dice, bueno, pues tal no sé qué, los gámbaros, no sé qué. Y hay aquí alguno que haya sido ministérico, aficionado a ver la serie del Ministerio del Tiempo. ¿Hay alguien que haya visto el Ministerio del Tiempo? A ver, levantar manos, por favor. Vale, me bastan juntos. Pues a lo mejor recordáis que en el capítulo 26, el protagonista es Felipe III y el duque de, ¿cómo se llama? El que por no morir ahorcado se vistió de Colorado, el duque de el pueblo este que está en Burgos. Bueno, ese. Sale, hay una escena que sale en la cocina de Motiño. Y Motiño le dice que está escribiendo un libro, y que le quería poner no sé qué nombre. Y Pasino le sugiere este título a Motiño. Seguro que es falso, porque bueno, a pesar de que no que me gusta el Ministerio del Tiempo, creo que debe ser falso. No debe de existir. Aunque, en fin, bueno, pues como curiosidad. Como curiosidad. Bueno, no solo esto, sino que Miguel también encontró otra evidencia, aparte de las genéticas, que es una evidencia parasitológica. Y es que hay un parásito, estos branquiodélidos, que son anélidos que viven sobre los cangrejos del paleártico, que veis ahí esas manchitas blancas, que lo tienen todas las poblaciones europeas, salvo dos, la irlandesa y la española. La irlandesa se sabe que fue introducida, se sabe que fue introducida. La gente acepta que fue introducida porque probablemente se enteró antes de que se planteara este problema. ¿Y la península ibérica? Podría ser por lo mismo, puesto que estos anélidos resisten muy mal las aguas que no están suficientemente oxigenadas, como sucedía el agua que metieron en las cántaras para traer desde Livorno hasta Alicante. Es decir, hay, a mi modo de ver, abrumadoras evidencias de que la península empieza en 1588. Por fin se publica en esta revista, Biological Reviews, este trabajo. Y posteriormente se publica una versión en Quercus. Es más, yo recuerdo haber comprado el Quercus el día que vine aquí a dar una charla y lo compré en Riego de Agua, el día que se publicó este trabajo que se titulaba El cangrejo de río italiano. Bueno, yo recomiendo, yo creo que debe de estar todavía
el foro, si entráis a este artículo, lo ponéis en un buscador de cuerpos, y luego viene un foro. En ese foro hay opiniones a favor y en contra de lo que se dice en el trabajo. El tal Joking, que dice muchas cosas. Yo aquí he destacado lo que me parece más relevante. No es casual ampararse en la archiconocida endeblez de testimonios históricos, y esto yo se lo dedico especialmente a los que les gusta hablar de interdisciplinariedad y luego piensan que los que hacen historia son tontos. Eso le pasó a mi sobrino, que está estudiando historia. La profesora de física le dije: oye, pero si tú te manejas bien con las matemáticas, ¿cómo vas a estudiar historia? Esto es real, pasó hace 3 años. Como única forma de contraponer a los estudios genéticos que demuestran contundentemente el origen peninsular de nuestros cangrejos. Por si hubiera una duda sobre el autor, menos mal que las bofetadas le cayeron a casi todas a Miguel, porque ya había dado el primer paso antes que yo, y era, digamos, el objetivo más identificable. Dice: su objetivo último, que no es otro que las administraciones no dediquen dinero a la salvaguarda del autóctono, es decir, vendidos al oro de Moscú. Yo me he comprado un Mercedes después de la publicación de este trabajo, con el dinero que me embolsó en Suiza la mano negra. Bien. ¿Para qué tanto interés en evitar la inversión pública en la salvaguarda de un cangrejo autóctono? Y en otro momento, antes, pues el 10 de enero, y ese es el 12, o el 11 y el 12, también decía: alguien auspiciado en documentos de un rey pretende ponerlo en la cola de las prioridades de las administraciones, seguramente para apoyar la presencia de otros tipos de cangrejos. Es decir, sale aquí la bandera tricolor, clarísimamente. ¿Cómo no vamos a fiar más de un rey que escribió una carta a su hija que de un trabajo de genética, que es moderno? Bueno, si os fijáis, aparecen una serie de opiniones a favor y en contra. Esto está en todo, bueno, la cosa es mucho más larga, porque claro, Miguel entraba al trapo. Yo no entré porque no supe hacerlo, yo soy un manaza digital. Es decir, bueno, en fin, no me refiero a los dedos de las manos. Fijaros que estas opiniones tienen más en contra que a favor. 9 contra 4, 14 frente a 5. Y si veis las que defiende Miguel o otra gente, tiene más a favor en contra, perdón, tienen más a favor que votos en contra. ¿Quién será este Joking? Es este. Joaquín Larumbe es un funcionario de la Administración Pública de Navarra, que es el que lleva el live del bisón europeo y en el que se invirtieron 6 millones de euros, lo comentaba. No revelo ningún, vamos, si va a revelar algún secreto, voy a decir algo que es público, ¿no? Yo recuerdo que hablando de estas cosas con Miguel, yo le sugerí, para el trabajo de Corpus, el título de la charla de hoy, tan italiano como el juego de la oca. Y él, en plan de broma, me dijo: no, igual era mejor, estaban tan concentrados mirando el genotipo que se les olvidó leer. Esto fue gratuito, esto no gastamos, bueno, la electricidad del ordenador, pero está todo en la red, absolutamente todo. Bueno, recordar aquello que decíamos de Trucas infestis,
y encontré otras dos cosas. Una ya lo había encontrado Miguel y la otra la encontré yo. En Vizcaya, en Ubidea, dice, en sus ríos mencionados arriba, se crían truchas, anguilas, cardos y bermejuelas, cuyo aumento ha decaído por la introducción del cangrejo. Y en Madoz, hablando del río Trabaje, en la provincia de Cuenca, dice, pero los muchos cangrejos que hay han hecho que disminuya la pesca citada. Ojo, si somos absolutamente estrictos y no estamos dispuestos a mover ni un milímetro nuestros conceptos previos sobre especies invasoras, y estoy seguro, lo digo aquí, lo juro, palabrita del niño Jesús, que es un problema real, pero si cogemos la ley, resulta que una especie exótica e invasora es un agente de cambio y amenaza para la diversidad biológica nativa. ¿A qué nos lleva esto? A que tendríamos que erradicar el cangrejo de río autóctono si alguien piensa que es autóctono. Yo no voy ni mucho menos para allá. Yo pienso, por ejemplo, por ser positivo, hay que serlo, que podría considerarse lo que la OICN llama una introducción benigna. Es decir, coger una especie en un sitio donde corre peligro, y corre peligro en Italia porque tuvo una regresión, y llevarla a otro sitio para que la probabilidad de extinción disminuya. Bueno, es una posibilidad de salvar la ropa. Pero en fin, puede haber más. Bien, hubo otro trabajo que se publicó después de que publicamos nosotros el nuestro, y también aquí volvió a hacerse otra vez trampas. 300 ejemplares, vuelve a decir lo mismo que ha dicho el otro sobre la diversidad de los cangrejos, la genética de los cangrejos ibéricos, frente a los italianos. 300 ejemplares de 24 poblaciones frente a 25 cangrejos italianos de una población. Y vuelve a volar. Es sorprendente porque yo creo que un error así, a mí un referí me hizo la vista gorda. Pero es curioso. Y claro, ¿qué explicación dan? Pues la explicación es que en el periodo máximo glacial desaparecieron los cangrejos de la península ibérica y luego se expandieron. Pero se expandieron todos a partir de 1588. Si esto fuese así, y como dicen ellos, ¿dónde habrían quedado los reservorios? Si hubieran quedado los reservorios en las distintas cuencas de la península ibérica, que es una península cacho grande, habrían mantenido una diversidad genética. Los de cada cuenca serían, a lo mejor, poco diversos, pero el conjunto de todo el estado, de toda la península, podría, y sin embargo no es así. Bueno, entonces me llama Miguel y dice, oye, publicamos un trabajo de réplica contra este. Dije, no, mira, simplemente citan nuestro trabajo, pero no se meten con nosotros, no me parece que, bueno, que nosotros sí lo vamos a hacer. Lo hicieron y se publicó un trabajo en Quercus después de haber publicado este trabajo, donde sí se metían con nuestro trabajo. Quieto parado, aquí me sumo. O sea, no sin ataque no tengo yo por qué defenderme. Excusad que no pedita, ya sabéis. Pero claro, si nos dicen que nuestro trabajo está mal, habrá que defenderlo. Y se publicó este. No se volvió bueno, igual sí, se publicó alguna cosina más, pero no aporta cosas importantes, cosas relevantes a esta discusión. Es curioso que el trabajo nuestro tiene 36 citas, una de ellas en Nature. O sea, nosotros nunca logramos publicar en Nature, pero sí en Nature nos han citado nuestros trabajos, por lo cual el índice HS, y
hay varios trabajos que dicen que ya era hora de que la historia, la disciplina, historia, ayude a resolver problemas ecológicos de los que tenemos información suficiente a partir de las metodologías estrictamente ecológicas. Bueno, en Galicia, en fin, no olvidarlos, porque si no quedaría un poco feo. Otra de las informaciones que yo he encontrado era la de Cornide, que cuando habla de cangrejos dice: cangrejos en España los hay de río y de mar. Dice: los primeros, es decir, los de río no se conocen en los ríos de Galicia, pues aunque he oído que los lleva un arroyo que corre entre Orense y Allariz, no he podido confirmar con la vista esta noticia. Y bien que no creo difícil que puedan subsistir en dicho río y otros en aquella provincia muy parecida en su comportamiento a las de Castilla. Y estos son la relación de datos históricos que he encontrado de Galicia, incluyendo el trabajo de Matallanas de 2011 que habla de él en Lugo. Una de las muestras que utiliza es esta. Entonces, aquí viene la reflexión a la que me lleva todo esto, ¿no? Cada uno puede opinar lo que quiera, pero lo que no puede hacer es negar las evidencias y decir esto sí porque me conviene y esto no porque no me conviene. Nosotros hemos jugado limpio a pesar de las cosas que se dijeron de nosotros. Es falso lo del Mercedes, ¿eh? Los dos coches que tenemos, el de mi mujer y el mío, son anteriores a 2015, bastante anteriores. Uno tiene 260.000 kilómetros y el otro 156.000. Bien. Entonces, yo creo que esto, lo que para mí es más interesante, es hacer una reflexión sobre este tipo de problemas, abriendo un poco más, si se quiere, el espectro. Yo creo que tenemos una visión maniquea de la naturaleza, como tenemos una visión maniquea de prácticamente todo. Y esto es muy peligroso, porque dividir el mundo entre buenos y malos, yo os recomiendo que pongáis cangrejo americano en Google y os encontréis y leáis las opiniones de los biólogos que allí aparecen sobre el tema. Es una especie que arrasa con todo. Hay una cosa que no lo he metido aquí. Hace unos cuantos años estuve en León, que hubo un congreso sobre especies invasoras, no sé si alguno pudo haber estado allí, y había un chaval de León, que luego estuvo trabajando en el INDLO, por cierto, en que hacía un estudio de una charca donde se habían soltado cangrejos americanos, que decían que habían acabado con la vegetación. Claro, ¿cuál hubiera sido el resultado si hubieran metido los cangrejos presuntamente autóctonos? Lo más probable es que hicieron eso. Pero queda ese tema, y esto es muy peligroso, no solo en la conservación de la naturaleza, sino, bueno, no digamos nada de la política. Si yo soy de los buenos hacemos las cosas bien, y los malos las hacen mal. Luego todo lo que haga yo va a estar bien hecho, y todo lo que hagan ellos va a estar mal hecho. Claro, no debemos de caer en esta trampa. Debemos de ser consecuentes con la información que tenemos y operar en consecuencia. ¿Creemos que la ciencia es siempre objetiva? Pues ya me gustaría, intentamos que sea, porque claro, demuestra esto al 100% de que el cangrejo no es autóctono, no, es imposible. No me atrevería ni siquiera a decir un porcentaje, pero vamos, a mi modo de ver, por lo menos en mi opinión personal, pues la verdad es que es más que probable. Recordad la recomendación que cuando di la charla sobre los bisones, hice, a la que terminaba la charla, ¿no?, sobre la xenofobia.
Si llamamos a uno autóctono o europeo y a otro americano, estamos condicionando la forma de ver las cosas a la gente. Y estamos tendiendo, aunque sea sin darnos cuenta, hacia ese maniqueísmo. Entonces hay que tener cuidado, porque claro, yo, en la mayor parte de la gente a la que he hecho estos tipos de comentarios, hay gente que dice, bueno, pues no sé. Pero generalmente, a la gente de las administraciones públicas, que se lo he comentado, y no estoy hablando de Navarra, me dicen, no, en fin, ¿cómo vamos a ser xenófobos? No, ahí te has pasado. Bueno, yo creo que no. ¿Soluciona algún problema agarrarnos a las ideas preconcebidas o los prejuicios? Son las ideas previas que tenemos antes de abordar un análisis de un problema. Agarrarnos a estas antiguas ideas soluciona algo el problema. Yo creo que lo que tenemos que hacer es enfocar el problema sobre las bases más realistas y ver qué podemos hacer, qué no podemos hacer y elegir la estrategia más adecuada. Pero si partimos de una estrategia que está generada por un error, yo pienso que lo es, yo no voy a preguntar a la gente si está de acuerdo conmigo o no, simplemente doy mis argumentos, pues claro, resulta que no se trata de negar un problema, se trata de abordarlo correctamente, que es como deben de hacerse todo tipo de problemas. Estoy hablando de problemas biológicos, de problemas políticos o de problemas sociales. Cuando se mezclan demasiadas cosas en el mismo saco, lo más probable es que aquellas cosas que sean irrelevantes y de las que muchas veces se habla con mucha frecuencia porque es fácil, nos despisten de lo que realmente tengamos que hacer. Y por lo tanto, yo intento combatirlas. Por el momento, que yo sepa, no han puesto precio a mi cabeza, pero es un compañero mío del Lindblad que trabajaba en un live compartido con el País Vasco, me dijo un día, oye, me dijeron en Bilbao, la reunión que tuvimos, que pusieron verdes a unos que publicaron un trabajo sobre el cangrejo de río. Bueno, pues esto es todo lo que os quería comentar.